vamos al informe, porque está Milei. Éramos Sí. pocos y llegó Milei hoy. Mirá. Mirá, vos sabés que Milei la gente me dice es peluca. Eso dicen que es algo que se vende en Chile, que te pegan un contact con pelo. En blanco y negro. Si fuera una peluca, me recontra cagaron porque lo tengo recontra raleado arriba. No, pero ¿sabés ¿Pero vos qué pelado? hacés ese Mirá. despeinado? Hay que tirar como se le hizo a Trump, a ver ¿Qué? si es Eso verdadero. puede ser que sea No, verdadero. digamos, A ver, acá, si digamos, querés varias tirar, veces me ha tirado el pelo, sí, claro. ¿No será Otra que, vez, no probá será esto, que a él ver, está prueba en vivo. pelado acá y por eso No, se no, lo no, manda no. todo No, para es aquel de lado? No, Es de él. Es de él. un aplauso, chicos. Ves ese pelo ya es como tu alter ego. Pelado se lo dan vuelta. Bueno, Milei, loco, aflojar un poco con el dólar. Ese sos vos. Yo- No para de subir, ¿O es la iglesia católica o es En la Milei? Iglesia Católica. No, no le quiere bajar el precio a la Iglesia Católica, no le quiere bajar el precio. Sí, de la Inquisición a la fecha, programas enteros podríamos hacer. Pero bueno, sigue subiendo. ¿Cuánto cerró hoy? 26.69. Y lo peor es que el Banco Central A vendió. ver, en esto están operando, digamos, un conjunto de factores para que suba. Hay algunos que tienen que ver con lo internacional y hay cosas que tienen que ver con lo propio. Básicamente hoy la Reserva Federal en Estados Unidos subió la tasa de interés, sí, y anunció que va a hacer 2 subas más. Cuando eso pasa, digamos, Estados Unidos absorbe capitales de todo el mundo y todas las monedas del mundo se devalúan y la Argentina no es la excepción, así que hay un elemento vinculado al plano internacional que, digamos, no es un problema. Por otra parte, hay que tener en cuenta otra cosa. En condiciones normales, ¿sí? Durante los meses normales en Argentina se fugan en promedio 800 millones de dólares y en momentos de alta crisis sí se fugan 2.000. Recordemos que el Banco Central tenía puesta una oferta de 5.000 millones de dólares en el mercado a 25 y que una vez que avanzó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo retiró. Eso es una contracción de la oferta de dólares dentro del mercado que es muy importante. Ese es otro elemento. Después, es cierto que el Fondo Monetario le sugirió al Banco Central que deje flotar la divisa, pero el Banco Central también tiene otra tarea que es preservar el valor de la moneda. Cuando vos ves una fluctuación demasiado pronunciada en el dólar, significa que la gente está saliendo del dinero doméstico. Cuando la gente sale del dinero doméstico, eso implica aceleración inflacionaria. Entonces, en esos contextos, está bien que el Banco Central intervenga y saque pesos de la calle. ¿Para qué? Porque como esos pesos la gente no los va a retener y los va a usar para comprar bienes, lo que va a pasar es que vas a tener aceleración inflacionaria. Todo ese cóctel de cosas es lo que te explica por qué está subiendo el dólar. ¿Va a seguir ¿sí? subiendo y a cuánto va a llegar? A ver, digamos, primer punto, o sea, desde mi punto de vista no existe forma de calcular precios de equilibrio, por ende, digamos, a decir que va a subir, que va a bajar, es una chantada de economistas que se creen, digamos, omnipotente de poder determinar, digamos, algo que nadie lo ha podido determinar en la historia de la humanidad porque debería ser omnisciente, Pero omnipresente. bajar no va a bajar igual. Todo depende de varias cosas, o sea, en principio, digamos, por ejemplo, si a vos te entra una andanada de dólares, sí, y el Banco Central empieza a sacar peso de la calle, digo, eso podría pasar. Hay que ver si lo va a hacer, digamos, eso sería otra cosa. Entonces, lo que yo te digo es, hoy lo que te está explicando es esto, digamos, se te complicó el contexto internacional, te devalúan los vecinos, pero además, que es la parte más complicada de esto, se te cayó la demanda de dinero, la gente está repudiando el peso, eso está pasando dónde puede desde el Banco 28 de Central- diciembre. Javier, Sí, sí, un ¿hasta minuto. dónde? A ver, Hoy sí. se conoció una información que a mí me pareció un poco preocupante, ustedes me dirán, además de que volvió a vender hoy 100 millones el Banco Central, informó el Ministerio de Finanzas que del dinero del Fondo Monetario, 7.500 millones de dólares van a estar en oferta para contener el tipo de cambio. ¿Hasta dónde puede hacer eso el Banco Central sin que le exploten las manos o tengo que poner el cepo como No, Cristina? a ver, no, es que ahí, digamos, ese es el punto y, digamos, y se ligan todos los comentarios. Digamos, tanto el de Olga, digamos, como el de Débora, como el de Pablo. A ver, el punto es el siguiente. Vos tenés 3 estrategias para contener la inflación, ¿sí? Son 3, básicamente. Una es fijar el tipo de cambio. Cuando vos fijas el tipo de cambio, dado los precios internacionales, automáticamente baja muy rápido la inflación. De eso en Argentina se vio, por ejemplo, con la convertibilidad. Habíamos tenido 5.000% de inflación durante el gobierno de Alfonsín en el 89. Con Menem tuvimos una hiper de 1.300, ¿sí? Y cuando vos llegaste a la convertibilidad en abril del 91, fijaste el tipo de cambio y para el año 93, o sea, un año y medio después, Argentina era el país con la inflación más baja del mundo. Es decir, es un mecanismo para contener muy rápido la inflación, ¿sí?
Ahora, eso no es libre de costos. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís un shock externo, a vos, digamos, esa situación hace que pierdas reservas, se cae la cantidad de dinero y eso te genera desempleo en la economía y es muy doloroso. Ahora, Javier, no se entiende cuál es la política cambiaria. Bueno, ¿Sabés que eso, es errante, no se bien, comprende. eso es lo que quiero explicar, digamos, porque digamos, con mi colega Giacomini nosotros propusimos, por ejemplo, controlar agregados monetarios, que es decir cuánto tiene que crecer la cantidad de dinero. El Banco Central optó por otra estrategia que se llama metas de inflación y que tiene un problema que se llama ancla nominal. Ahora no tenemos meta de inflación. No, es que no quiero ver eso, quiero ir a ese punto porque por eso es tan grave lo que pasó el 28 de diciembre. En un esquema de meta de inflación, ¿sí? Básicamente las expectativas es lo que mueve a la economía y lo que mueve a la cantidad de dinero y lo que termina moviendo la inflación. Cuando el 28 de diciembre el jefe de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, apretándolo para que baje la tasa de interés, lo que hizo fue dinamitar, sí, la reputación del Banco Central y le quitó la credibilidad. Al pasar esa situación, lo que dio como resultado fue que se cayera estrepitosamente la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero cae, aun cuando vos no emitas un solo peso, el poder adquisitivo del dinero cae, es decir, vos vas a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. De ahí que la inflación de niveles del 28% hoy se aceleró a niveles de 40%. Sí, muy técnico. Sí. No, a mí me parece interesantísima la discusión. Sí. Es que es una discusión técnica. Sí, Yo pero quería que- aportar una visión ver, alternativa. Perfecto, me parece muy interesante, pero más allá del carácter técnico, pero creo que hay que preguntarse qué nos llevó a esa situación del 28 de diciembre. Este gobierno empezó 2 años y un poquito antes, ¿no? Y entonces creo que la política de endeudamiento acelerada, de endeudamiento externo, algo tiene que ver con haber llegado a esa situación. Y antes La el política déficit de haber fiscal, reducido, de haber reducido ingresos del sector público a través de la baja de las retenciones, en el caso de los exportadores agropecuarios, de los productores agropecuarios, en el caso de la minería. Es decir, Exacto. hay que discutir también qué situación recibimos, o mejor dicho, yo no la recibió el gobierno en diciembre del 2015, pero hay que analizar cómo actuó el gobierno desde entonces para ver por qué llegamos a esa situación donde la restricción externa se profundizó y donde fue necesario... A ver, primero no No, hubo igual- restricción externa porque si te entraron 105.000 millones de dólares de deuda no quise- hubo restricción quise externa. decir- O sea, no hubo restricción externa. No, pero el- No digamos cualquier cosa porque, digamos, o sea, si a vos te ingresaron 105.000 millones de dólares de endeudamiento al sector público, no puede decir que hubo restricción No, externa. no. Te lo pido por favor porque digo, ese es un contrasentido. ¿sí? No me lo pidas, por favor, tenés razón. Quise decir que otra vez se planteó la necesidad de sostener el precio del dólar. No hubo restricción No. externa porque hubo endeudamiento A ver. y ese endeudamiento tiene mucho que ver con la A situación ver, en que llegamos el 28 de tema diciembre. el tema Pero del si no hay dólar, digamos, el endeudamiento, no se tema del pueden dólar, pagar los ¿por qué, planes, digamos, José Manuel? el Banco Central, en un contexto donde además se devaluó la moneda 50%, vendió 11.000 millones de dólares, tiene un sentido, ¿sí? Cuando la jefatura de gabinete rompe el esquema monetario del Banco Central, se pierde el ancla, los precios quedan a la deriva, la inflación del 18% anualizada pasa al 40% como hoy, ¿sí? Te quedaste sin ancla, o sea, la inflación se te está disparando. Una de las cosas que hace el Banco Central es vender dólares para quitar pesos de la calle. Es decir, fíjate esto, la cantidad de dinero en la economía hoy es la misma que había al 31 de diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo eso que vos estás viendo de subida de precio es porque acá se derrumbó la demanda de dinero, se perdió la confianza, esto es un polvorín. Y si no se toma conciencia de esto, ¿sí? Digamos, si el gobierno no para de decir las estupideces que dice todos los días, no, el gradualismo está fenómeno y todas las barbaridades que dice, vamos a volar por los aires. Porque aún cuando hiciéramos el ajuste que nos pide el fondo y lo cumpliéramos y todo, ¿sí? Como no hay confianza, vamos a tener caída de la actividad, del empleo, del salario real, vamos a tener más pobres, más indigentes, menos consumo, ¿sí? Digamos, vamos a ver... Ya lo tenemos, ya No, lo no. tenemos. Bueno, el tema es que si no tomamos conciencia de esa aberración que tenemos por delante, vamos a tener una hecatombe que va a ser mucho peor. Es como decir, mira, en el caso 1 tengo 35% de pobreza, en el otro tengo 70%. Sí, a ver, es decir, es un Seferino, desastre. sí. No, sí, es evidente. Hay un problema de incertidumbre grande, de falta de confianza. Yo creo que para encarar
todos dicen, ¿no? Los agentes económicos, para encarar lo que viene, que va a ser muy duro, no sé si estos funcionarios tienen la fuerza, el capital político. En el presidente, yo estuve hoy en varias recepciones al periodista atrasadas. En el presidente hay confianza porque tiene una personalidad fuerte, es resiliente, lo ha demostrado muchas veces. Pero los colaboradores de él han perdido confianza, incluso Sturzenegger, a quien, si bien se le reconoce toda la capacidad técnica que tiene, pero ha tomado ciertas decisiones últimamente. Una algunos peluca días como muy la tuya puntuales. le tenía que poner. No, pero a ver, digamos, o sea, ser presidente del Banco Central con un tipo como Marcos Peña Sí. no te alcanza ni con Mandrake. Eso es personal, O sea, eso es no es personal, otra- personal. sí. A ver, ¿sabés qué? Mirá, yo te voy a No decir me algo. grites a mí, Mirá, no yo me te voy a grites. decir algo, Sí, sí, Santiago. Por favor. A ver, ¿cuál es el problema central? Y Seferino acaba de darle justo el clavo. A ver, este equipo que presentó Macri, ¿sí? Que apostó por el gradualismo y que el gradualismo falló y que se pegó la torta, por eso estamos en el Fondo Monetario Internacional, es decir, nos fuimos a la B. Entonces, vos no podés pedir que este equipo, digamos, un Marcos Peña, que antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo, no va a hacer el ajuste. Nadie te lo va a creer. Él es el gradualismo, es la imagen Igual del gradualismo. Lo defendés tenés, mucho, tenés que perdón. cambiar Defiende el mucho a organigrama y la Sturzenegger, gente. Santiago, Sí, es amigo. Sí. A mí me gustaría Pero me ofrecer... está A ver, haciendo a ver, daño. señoritas, ya se están Cualquiera. repartiendo algunas candidaturas en algunos. Bueno, yo voy por mi partido también. Pero, ¿Querés ¿querés formar parte de mi partido? Obvio. ¿Qué querés vos? No me vengas con embajada. Mucho vago quiere embajada acá. A ver, me das el Banco Central, lo elimino y desaparece la inflación. No, vos querés el cargo de Marcos Peña. Mucho quilombo te va a traer. Vos querés para que le hable la gente. Santiago, Atril para Mucho meter de gabinete. ¿Tenemos la tril o no? Ahora te traemos la tril. ¿Quieres un minuto para hacer ¿Tengo que campaña? explicar cómo elimino el Banco Central? No tengo Chicos, problema. candidato se busca. ¿Te animás? Ahora, ¿Tenés un tu minuto? papá Mira, no, para, no, por favor. no, Mira, no, cámara, no, estaba esperando este momento. ¿Cómo no se va a animar? ¿Cómo no se va a animar? No vamos, termino Esto pronto. se te llama, gusta mira, la luz, esto se llama Milei, rumbo al 2019. Escuchá, En lugar de miles, tenés Milei. un minuto para hablarle al país. Campaña, para hablar del conocimiento de los políticos, usan el cassette, el discurso, chat, o como hoy en la cámara también que leía, no se entiende ni qué leen. El corazón, Milei, usted sabe. Un minuto, Milei, candidato se busca, mirá. A ver, si hay una institución que hacía nefasta en la historia de la Argentina fue el Banco Central. Desde su creación, digamos, nos mató con inflación. La inflación previa a la existencia del Banco Central era del 3%. Cuando lo creamos en 1935 hasta 1945, que fue mixto, la inflación fue del 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular a partir de 1946 y quisimos empapelar el camino al cielo. Ese Banco Central Nacional y Popular nos dejó una inflación promedio de 225% anual. Después, digamos, le sacamos la navaja al mono asesino, ¿sí? Y fuimos a la convertibilidad. Tuvimos 9% de inflación promedio, pero casi toda concentrada en el primer año y medio. Después le devolvimos la navaja, le dimos hasta una ametralladora a este mono asesino, ¿sí? Y en los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación fue del 10%, en los segundos fue 20% y luego fue 30%. Hoy todos los días nos debatimos sobre el abismo de las LEVAX, si terminamos o no en una hipermoderna. ¿Cuál es mi propuesta? Eliminar el Banco Central. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que un país tiene 20% de inflación o más, pierde un punto 58 de crecimiento. Eso a lo largo de la historia de la Argentina con Banco Central deberíamos tener hoy un PBI parecido al de Estados Unidos. Listo, ya está. ¿Esto Sí. qué quiere decir? Sí. Que la locura no es no tener Banco Central. ¿Cuál es? La locura es tenerlo. Las donaciones Ahí está. en dólares. Acá te voto, mirá. ¿Puedo decir algo, Santiago? Sí, a ver, ahora, sí, a ver. No, me parece ¿Lo que votan o no? no se puede tomar la inflación como la única variable con la cual uno juzga cómo le fue al país en un determinado periodo. Porque uno podría decir que del 46 al 55, donde funcionó ese tipo de banco central más regulado que criticaba a Milei, y del 2003 hasta el 2015, donde también se acentuó esa política de control y de regulación del Banco Central,
el país se transformó y el país creció. No es La cierto, fue una, convertibilidad- una recuperación la cíclica. No convertibilidad es cierto lo que nos estás llevó a diciendo, la crisis José. del No es 2001, cierto. Digamos, donde- Argentina antes del Banco Central era el quinto país más rico del mundo. Hoy es 60. ¿Y sabés por qué el Banco Central fue el papelón que fue? Porque financió el déficit fiscal descomunal que generaron los distintos impresentables que estuvieron en el poder. Entonces, digamos, ¿sabés qué? Te condenan los datos. Cuando nacionalizamos el Banco Central en adelante, ¿sabés qué? 225% de inflación promedio, le quitamos 5 ceros a la moneda, en realidad 13 ceros a la moneda, eliminamos 6 signos monetarios, o sea, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, una en el 89 de 5.000%, otra en el 90 de 1.300. ¿De qué estamos hablando? Fue una canallada del Banco Central. ¿Sabés por qué, digamos, los políticos no lo quieren eliminar? Porque es el modo en el cual nos afanan con un impuesto no legislado. Porque les gusten o no, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y es además un impuesto, que es un impuesto súper regresivo que castiga a los que menos tienen, ¿sí? Porque golpea muchísimo más fuerte a los más vulnerables y además perjudica el funcionamiento del sistema económico y derrumba el crecimiento. Digamos, el kirchnerismo lo que tuvo fue una recuperación cíclica. 8% de crecimiento en los primeros 4, 4% en los segundos años y después 0. ¿Sabes qué? El PBI per cápita que teníamos al final del kirchnerismo era menor que el que teníamos en 1998 expresado en dólares corrientes. Vamos, dejemos la mentira. Fue un fracaso en lo económico tremendo el kirchnerismo. Bueno, la Define. verdad, No, la yo verdad iba a que... contestar, pero Sí. me pareció que pedía... No, sí, Pensé yo... que estabas hablando de la época de Perón, no entendí. No, También puedo hablar desde ahí O si sea, querés, no tengo problema. Se acabó. ¿De la dónde venís cosa vos? entre No Moreno, Sí. Javier Milei. ¿Cómo? No, al contrario, digamos, es un porque monetarista... Guillermo Moreno. Salta, Milei? No, pero yo quiero hablar de... 800 personas. No, No. Un hit, me Sí, dio. 800 personas. seguir pensando que la inflación es un problema monetario, la verdad, sí, tiene... Él es un fan. Yo no soy monetarista, soy austriaco, ojo. Ojo, bueno, pero lo que quiero decir es que los bancos centrales se crean Pon la foto de justamente Keynes, para sácatela así. regular el sistema financiero y bancario. La independencia de los bancos centrales conllevan, la independencia de los gobiernos, una mayor dependencia del mercado financiero. Entonces, de ninguna manera hablar de que porque vaya a tener independencia el Banco Central se va a resolver la inflación, porque la inflación es un problema de precios relativos. Y cuando ¿Cómo de precios relativos? Si todos los precios se duplican, los precios relativos quedan constantes. Está bien, pero ¿Cómo no, de precios bueno. relativos? Los precios relativos, si todos los precios se duplican, los precios relativos quedan constantes. ¿Cómo- Tenemos- cómo que no? y Vamos. tenemos- También hay respecto una, al dólar. hay una lucha por el ingreso que Pero, tiene que digamos, ver con la a ver, modificación de los ¿sabés precios qué? Dejá de relativos. emitir, se termina No la es simplemente inflación. monetarismo. Dejás de No emitir, tiene se que- termina la inflación. Es decir, en ese periodo donde la inflación fue tan alta, ¿sí? La tasa de emisión fue exactamente ¿Cómo es parecida. la primera crisis de inflación es la crisis de los tulipanes, Holanda. Digo, a ver, Dios. ¿Dónde a ver, estaba el Banco Dios. Central? Pero a ver, Dios, a ver. No, no, termina, no, no, digamos, porque, a ver, ¿Qué? digamos, que vos podés, que vos puedas tener cambios de precios Ahora, relativos. ahora, si me hubiese sí, dicho que iba a hacer generes- un programa con y generes economistas, por desequilibrios favor, y que por se favor, reasignen por favor. recursos, eso es una cosa, digo, ahora tener un Milei, problema Milei, mira quién te mira, distinto. mira quién te está mirando. Te Con están el libro en la mirando, mano. Milei, cuidado. ¿Sabés que hoy di una conferencia en el Ditela sobre Keynes aniquilándolo? Porque mi más reciente libro se llama Desenmascarando la mentira keynesiana y demuestro que ese Eso es delincuente gravísimo. escribió un libro, Eso es sí, gravísimo. escribió un libro dedicado a políticos chorros mesiánicos y corruptos. Lo que quiere saber la gente, Milei, ustedes que hablan de Sí. economía, es por qué estamos como estamos y si vamos a estar un poquito mejor. ¿Sabés por qué estamos Algo más así? doméstico. Por la presencia del Estado. Es una máquina de ¿Y trituración quién de valor. gobierna? ¿Quién gobierna? No, pero vos podés, o sea, pero no tienes que tener este Estado, digamos. A ver, la presión fiscal para que está en blanco es 70%. O sea, suponete lo siguiente, vos te pagan 100 pesos. Tu empleador, ¿sabés cuánto pagó? 165. Ahí hay 65 que se quedaron en el medio. Y después, cuando vos te das vuelta y vas a comprar algo, la mitad de lo que pagás es impuesto. Es decir, cierto. 115 de los 165 te lo saca el Estado. Es decir, esa presión fiscal no existe nada. Vos sabés que con una presión fiscal similar, Suecia, digo, el Estado nórdico, ¿sí? A finales de los 80 quebró. Por eso tuvo que hacer reformas pro mercado, ¿sí? Y tuvo que bajar la presión fiscal a debajo del 40%. Bueno, la señorita, Delfín, ¿estás casada? ¿Estás en pareja? Estoy en pareja. sí. Ay, qué lástima, me gustaba la pareja. No, con... no. ¿Eh? Una pareja. No, estoy en pareja con un industrialista, así que ¿Sí? es economista. ¿Economista también? Es economista, pero es industrialista. ¿Y y después que- llora Milei? Discuten los No, tres. no, gracias, gracias. ¿Vos estás de novio, Milei, o no?
¿Cómo no? Delfina, Es un tipo libertario, es libre. le quiero Es hacer libre. una pregunta. Pará un Delfina. minuto, pará, ya. Tengo una candidata para vos, ya te la voy a presentar ahora en vivo. Delfina, Mirá, mirá. es keynesiano, ¿no? Es que post-keynesiano. Ah, Oh, perfecto. ¿Tenés la glucosa alta o sos diabético?